Rosarito, buenas noches. Gracias, Liz. Gracias, hija, por estar ayudando ahí a grabar. Pues hemos estado hablando de la necesidad de poder a crecer espiritualmente, especialmente pensando en que la iglesia necesita progresar, necesita crecer y para crecer también necesita dirigir, necesitamos ministerios, necesitamos hombres y mujeres que se levanten o nos levantemos a cuidar hermanos, ¿verdad? Pero es un desafío. La iglesia sí está ávida de crecer, tanto espiritualmente como en número, evangelizar, pero hay que estar preparados, ¿verdad? Yo recuerdo que de niño, les comento una anécdota rápida, de niño, yo viví en México, Distrito Federal, en el Estado de México, más bien, algunos años en el DF, y fui como a mis 10 años, fui con mi papá, con mis hermanas, y fuimos al Popocatépetl, al volcán que ahorita está en Fumarola, ya nadie se puede acercar, pero en ese tiempo sí. Entonces quisimos subirlo. Yo lo veía tan cerca la nieve que empecé a escalar, empezamos a escalar, empezamos a subir, y yo veía la nieve tan cerquita y caminaba y ascendía y nunca llegó, nunca llegué a la nieve. Se me hacía tan padre que llegar a la nieve que de repente me empezó a dar mucho sueño, mucho sueño. Y ya de plano me senté en una piedra y luego mi hermana también y luego pues todos ahí claudicamos, mi papá, ya vámonos, nos regresamos y todo y resulta que me estaba dando mal de montaña, ¿no? Eso me quedó una cosquilla y dije, ah, caray, y si la nieve yo la tenía tan cerquita, ¿cómo nunca pude llegar a ella, no? Y decía mi papá, pero es que aquí está bien cerquita. Todos bajamos y años después a mí me quedó esa cosquilla y algunos años después me encantó y me fui otra vez ahí el Popo y el Ista, los subí, el Iztaccíhuatl especialmente, y después ya me encantó el alpinismo, estuve practicando algunos años, pero también me di cuenta que pues no era tan sencillo y era algo serio, ¿verdad? Era algo serio subir una montaña y hay que estar preparados. Yo creo que en liderazgo es lo mismo, o sea, nos puede encantar, nos puede fascinar, nos puede simplemente el hecho de ayudar, como que es nuestra naturaleza, querer ayudar, querer, sobre todo ya siendo convertidos como cristianos, pues es lógico que queramos ayudar a otras personas, pero de repente siento que como es como el Iztaccíhuatl, ¿no? Es como subir la montaña, el Popocatépetl, y si no estamos preparados nos va a dar un infarto, ¿no? Nos va a dar un infarto y de repente no podremos ni siquiera llegar nosotros y mucho menos ayudar a alguien. Entonces, ¿qué tan importante el cuidar el corazón y prepararnos para dirigir? Entonces, este libro es justamente un poquito como para prepararnos, preparar el corazón, ¿verdad? Hemos estado hablando del carácter, hemos estado hablando del servicio, ¿verdad? Hemos estado hablando también de que nuestro corazón necesita estar quebrantado y gracias por los comentarios, por las tareas que han puesto ahí en el grupo, gracias, porque se ve que están leyendo, ¿verdad? Ahí el libro y qué increíble porque nos vamos avanzando, nos damos cuenta que no podemos solos, necesitamos del Espíritu, de Dios, necesitamos de Cristo y necesitamos confrontar nuestra propia naturaleza. Entonces, lo que habla, los 4 capítulos que hemos visto es justamente el fundamento, ¿no? Lo que es el carácter, el servicio, el quebrantamiento, meditar en nuestras motivaciones, es como el fundamento. Ahora, la idea es avanzar un poquito más y construir sobre el fundamento, ¿no? Ya pusiste los cimientos, ahora necesitas barrer, quitar lo que estorba y vamos a empezar a hablar de un poquito de los malos hábitos, ¿no? Entonces, este capítulo vamos déjame ponerte la presentación, este, y vamos, ok, ¿sí la anotamos? Ok, ok, se ve, ¿verdad? Ok, Sí. muy bien. Ok, entonces, vamos a ver justamente ahora construir sobre el fundamento, que son nuestros capítulos que siguen, el 5 y el 6. Y vamos a empezar. El líder y su lengua es un poquito extenso, está muy padre estos 2 capítulos. El líder y su lengua y la veracidad. Este, realmente me confrontaron, me inspiró mucho. Y voy a tratar de ser lo más resumido posible. Tenemos el libro y podemos profundizarlo, ahí lo tienes ya. Pero vamos a hacer un recorrido. Y creo que una de las cosas que hacemos
cotidianamente es hablar, ¿verdad? ¿Qué tal platicas? No sé, tú en tu entorno hablas mucho, hablas poco, sabes expresar, a veces yo me veo en los problemas que no me sé expresar bien, a veces digo, quiero decir una cosa y digo otra, ¿verdad? Y sobre todo, qué tan importante es la comunicación, así como en el matrimonio, como en la familia, siempre es importante el comunicarse, obviamente también en el liderazgo. Con nuestros hermanos es tan importante el comunicarnos. Dice una escritura aquí en Lucas 6:45. Y es una persona buena, produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Esta escritura me encanta, es increíble porque lo que decimos nos define, ¿verdad? Lo que decimos a veces puede ser un lenguaje educado, un lenguaje bien, pero de repente sale algo feo ahí, ¿no? Entonces revela un poco cómo estamos, un poco cómo nos sentimos con alguien, un poco cómo está nuestro corazón, si estamos estresados o si estamos enojados. Entonces es muy cierto lo que dice aquí Jesús hablando, lo que uno dice brota lo que hay en el corazón. Las palabras que salen de nuestra boca son poderosas, ¿verdad? Son poderosas. Y por eso es que meditamos un poquito en los fundamentos, de tratar un poco el corazón, el quebrantamiento, las motivaciones, y porque es importante que nuestro corazón sea un corazón sano, y ahora podemos atender a nuestros hábitos, a lo que de alguna manera ya hemos a veces tenido durante años y esos hábitos pues nos cuesta cambiarlos, ¿verdad? Es como aquel que fuma. Yo fumaba, hermanos, cuando yo me convertí y tuve que dejar el cigarro y la verdad ahora entiendo que no me costó tanto. Era una decisión, pero sí, era un hábito, ¿verdad? Que tenía yo que dejar, un vicio. Gracias a Dios no estaba tan arraigado, pero sí siento que era más bien un hábito, ¿verdad? Y así es, el cómo hablamos a veces ya se genera de hábitos, son hábitos que tenemos que transformar y modificar de acuerdo a Dios. En Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces, no sabemos lo que pueden provocar nuestras palabras, puede provocar una pelea, una mala discusión. No sabes cómo está la otra persona, puede provocar una pelea, puede provocar una conexión también. Algunos de nosotros, y yo me incluyo, este, recibimos palabras fuertes de parte de nuestros padres y eso a veces, aún con los años y como adultos, lo seguimos trayendo, nos siguen afectando, ¿verdad? Las malas palabras, el que alguien te denigre, y eso a veces es una palabra taladra más que incluso golpes. Entonces, la lengua sí es cierto que puede traer vida o puede traer muerte. Y cómo está nuestro lenguaje, cómo hablamos, cómo lo manejamos. Cuando íbamos a la iglesia, nos vamos al Señor y qué bueno cuando vamos a los domingos, estás con hermanos y procuramos pues hablar bien, saludar, ser condescendientes. Pero cuando estamos en casa o cuando estamos manejando o cuando estamos con un hermano que no nos está cayendo bien, de repente hay que tener cuidado con la lengua, ¿verdad? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, qué tan importante es cómo les hablamos a las personas, a los hijos, a la esposa, al esposo, ¿verdad? Porque trae muchas consecuencias, ¿no? Como que dice, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. De cada palabra, dice la Escritura, vamos a ser juzgados, ¿no? Qué tremendo es el habla. En Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para que las oigan. Entonces, aquí Pablo hablando a los Efesios, el Espíritu de Dios necesita intervenir. Nosotros necesitamos dejar que el Espíritu de Dios intervenga en nuestro ser para controlar nuestra lengua. Por naturaleza, odiamos, por naturaleza nos enojamos, nuestra naturaleza no es buena, nos peleamos y las circunstancias podemos dar miles de explicaciones,
pero el Espíritu nos ayuda a poder controlar esa lengua. Es muy fácil leer esto, ¿verdad? Que no empleen lenguaje grosero, ya sabemos que está mal, todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Wow, pero primero, ¿cómo hago para que esto no pase? ¿Cómo hago para que mi lenguaje sea bueno y útil? ¿Cómo hago para estimular? ¿Cómo hago para contener las palabras que a veces quieren salir de mi boca que no están bien? Y entonces, pues analicemos qué tipo más bien de lenguaje tenemos, ¿verdad? ¿Qué tipo de conversaciones tenemos? Y precisamente vamos a empezar con el lenguaje ofensivo. Hay palabras que son obvias, pero hay palabras que no son tan obvias, pero que ofenden, ¿verdad? En Efesios 4:25 vamos a empezar con la falsedad. Que tantas palabras falsas decimos, mentiras, ¿verdad? Dice aquí, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. A veces es tan sencillo decir, pues es que yo no vi eso cuando realmente sí lo viste, es que ya no llegué porque se me atravesó el tren, ¿verdad? Y no, sí, fue porque te levantaste tarde, ¿no? Porque me levanté tarde, mañana te pago, ¿no? Qué fácil es decir eso. Y resulta que no pago mañana ni pasado y me ando escondiendo, ¿no? Y cosas así tan triviales que nos hacen ser falsos, ¿no? En nuestro lenguaje. Eh, en la iglesia, cuando estamos en el discipulado, ¿no? ¿Cómo estás? No, pues estoy bien, ¿no? Estoy bien y por dentro estás muriendo, ¿no? Tienes un montón de problemas y es difícil a veces ser abiertos y en vez de ser justamente vulnerables, ¿verdad? Entonces nos convertimos en personas mentirosas, falsas, cuando exageramos también, ¿no? Manipulamos la verdad, somos buenos de repente para exagerar, ¿no? No me digas, ¿no? Te estuve esperando tanto tiempo y no, la verdad es que ni siquiera fue tanto tiempo, o nos enojamos. Y eso obviamente no justifica, ¿no? No justifica el error que hayamos cometido, pero en realidad cuando exageramos, cuando mentimos, cuando cambiamos las palabras, cuando falseamos la verdad, cuando lo movemos a nuestra conveniencia, ya estamos siendo falsos, ¿no? Y obviamente el lenguaje ofensivo en la mentira es tremendo, pero hay cosas que como lo dijimos en el principio, hacen que saquemos justamente el corazón, como una de esas es la ira. En Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, cuando estamos enojados decimos cosas horribles, ¿no? Y después de repente nos arrepentimos, no quiero estar contigo nunca más, ¿no? O ya no me hables, o ya no te voy a perdonar, o ese tipo de cosas que lastiman y dejan marcas muy feas, ¿no? Que de repente se tiene no es fácil de sanar. Escuché que de 10 palabras buenas no bastan a veces para quitar una mala, ¿no? Una mala palabra y sobre todo cuando estamos airados, cuando estamos enojados, ¿verdad? Y aunque después nos arrepintamos, el daño ya está hecho, ¿no? Son como balas, ¿no? Son expansivas que ya no, ¿cómo vas a regresar una bala a la pistola, ¿verdad? Ya se disparó y ya heriste a la persona, ya iría a la persona. Y hermanos, yo he cometido errores en mi lenguaje. Yo recuerdo antes de convertirme puras groserías, ¿no? De 10 palabras, 9 groserías, 7 groserías, ¿no? Pero llegaba yo a mi casa y era un santo, ¿no? Como si nada hubiera pasado, era un buen estudiante, un buen hijo, pero fuera de mi casa era tremendo. Y en la iglesia, hermanos, en la iglesia conteniendo mi enojo y a veces he lastimado, a lo mejor no con groserías, no con maldiciones, pero sí hablando fuerte, sí hablando duro. La ira provoca lastima mucho, mucho, mucho. Entonces, otra vertiente del lenguaje ofensivo son las obscenidades, las necedades, las lisonjas, los juramentos. Y podemos hablar mucho de esto, procurar hacerlo lo más breve posible. Pero a veces nuestro lenguaje tenemos que cuidarlo y ser profundos para meditar cómo estamos hablando. Efesios 5:4 dice, los cuentos obscenos
las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Todos sabemos, hermanos, que de repente nuestras conversaciones, especialmente en el trabajo, en la calle, de repente existe el albur, ¿no? Estas conversaciones impregnadas de connotaciones sexuales, o sea, no ofenden, contaminan el corazón. Y sé que los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros, todas esas conversaciones que meditemos que revelan. Estamos queriendo quedar bien, estamos queriendo pasar buen rato nada más, pero no pensamos en ayudar a nadie. Esto es solamente un vacío, ¿verdad? El lenguaje grosero y el lenguaje ofensivo es un lenguaje que nada más es un lenguaje egoísta, que no alimenta a nadie, ¿no? Entonces, este escritura de Efesios y también esta de Proverbios 26-28 dice: la lengua mentirosa odia a sus víctimas y las palabras aduladoras llevan a la ruina. Todo esto también cuando nosotros adulamos a alguien, cuando de repente, ay, qué bien te ves y pues nada que ver, no estamos pensando otra cosa, a veces hasta suena como burla. Muchas veces adulamos a alguien por conveniencia, ¿verdad? Por sacar una ventaja o por burla o por simplemente quedar bien. Y entonces, yo estudié un poquito al estudiar el libro, estudiar estas escrituras, me doy cuenta que nuestro corazón, mi corazón, necesito profundizar mucho en cómo soy, porque de repente, hermanos, también incluso en cualquier conversación con hermanos y por quedar bien, porque me vean bien como ministro, por pasar bien el domingo y que me vean bien, estoy adulando o estoy de repente buscando un chiste, buscando cuando no era necesario, ¿verdad? Entonces estas cosas me llevan a reflexionar qué tipo de palabras y qué tipo de cosas digo, ¿verdad? En público, en la iglesia o fuera de ella, ¿no? En mi propia casa también. En Mateo 5:34 dice, pero ahora, que es otro lenguaje ofensivo, cuando juramos algo, y normalmente no se cumple cuando juramos en falso, ¿no? Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Wow. O sea, cuando tenemos que repetir una cita, cuando tenemos que confirmar o decir, no, es que de veras que sí te voy a pagar, o de veras, o sea, ya estamos mostrando inseguridad, ya estamos mostrando que no hay confianza, que mis palabras no están, yo mismo estoy transmitiendo que, sabes que no confíes en mí porque no voy a cumplir, ¿verdad? Qué tremendo es esta escritura, porque hermanos, si nosotros queremos llevar a personas a Cristo, necesitamos modelar como desde nuestro lenguaje, desde cómo hablamos, desde cómo llevamos, desde cómo cumplimos nuestra palabra. Y ahorita sí me dio pena, ¿no? Que de esto de las 7:30, detalles así, hermano. O sea, yo agradezco y sé que me han disculpado, pero no tenemos que irnos al extremo tampoco, pero sí meditar en cuidar lo que hablo, cuidar lo que digo, cumplir, porque la gente que confía en nosotros está confiando, la estamos llevando a confiar en Dios. Si nosotros no estamos haciendo cosas para que la gente confíe en Dios, es porque nos tiene que ver modelando que estamos diciendo la verdad, que no estamos diciendo mentiras o no estamos diciendo cosas que no van. Entonces, ¿cómo es nuestras conversaciones muy importantes, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones? Que no estemos hablando necedades, no estamos adulando a la gente, obscenidades, sino estemos conversando cosas que ayuden, que animen. Obviamente, a veces, pues obviamente bromeamos y es parte del ser humano y qué increíble es poder bromear y de repente pues, somos amigos y tener un ambiente relajado, eso es padre, ¿no? Pero siempre a la construcción, siempre a la edificación, al ayudar. Si estamos viendo algo que hay necesidad de hablar,
hablemoslo, ¿no? Necesitamos ponerlo en la mesa, ¿verdad? Siempre. Entonces, obviamente, los chismes y la difamación, que es otra parte del lenguaje ofensivo, es algo que no podemos permitir. En Proverbios 16:28 dice, el alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. El chisme, ese es tremendo, porque el chisme, ¿qué es el chisme? Es algo, el autor aquí del libro dice que es algo que no debería decirse a un tercero. El chisme, entonces, puede ser algo que quizás sea verdadero, pero que no se hace por ayudar. Un comentario que no ayuda, eso es un chisme. Es saber de algo de otra persona que lo único que hace un chisme es alimentar el ego de quien lo dice, pero no ayuda de quien estás hablando. Entonces, el comentar algo que donde no está la persona, y si tú tienes o yo tengo algo con alguien, necesitamos ir y si algo hay que hablar con una persona, pues hablemos con ella directamente. Pero hablar atrás o hablar cosas que no van a ayudar o que otra persona no tiene por qué enterarse, definitivamente es algo que lastima, que no está bien, que es un pecado muy fuerte delante de Dios, porque ofende a Dios y ofende a la persona. Entonces, es simplemente satisfacer curiosidades que no son espirituales. La Proverbios 18:8 dice, los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Qué tremendo. Yo pienso en alguien que, no sé, un diabético, ¿no? Que de repente le hace muy mal el azúcar. Pero a mí me encanta de repente, a veces, no soy muy asiduo a los dulces, las galletas soy más de eso. Y yo recuerdo bien cuando tomé unos chocolates hace algún tiempo y de repente me sentía bien mareado. Los triglicéridos se me subieron, hermanos. No sé, y pienso, wow, así espiritualmente a veces cuando los chismes o algún rumor o algo que está por ahí y lo empezamos a echar a andar, pues nos sabe rico, como dice aquí, ¿no? Pero finalmente nos afecta el corazón. Decía mi casera, aquí en una casa donde vivimos, nos hemos cambiado varias veces de casa aquí en Tepic, y decía, el dinero es como los chismes, dice, hay que contarlo, ¿no? Entonces, wow, ¿cómo que? O sea, eso me lleva a que el chisme es bien atractivo, ¿no? Es bien atractivo. Entonces, pero no, hermanos, no es cualquier cosa. Hay que verlo serio. El chisme, los rumores. En Proverbios 10:18 dice, encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Fíjate, el chisme, como el rumor, como el difamar también, la diferencia entre el difamar y el chisme es que la difamación es algo falso, es algo, un falso que se está levantando hacia otra persona. Entonces, de repente, hermanos, en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, que es que Dios nos encarga una persona, dos personas, tres, lo que sea que estamos dirigiendo un ministerio, los que estamos aquí, tenemos que tener mucho cuidado con difamar, es decir, con decir algo que no estamos seguros para empezar que es lo correcto, y aunque sepamos que es algo correcto, debemos de hablar para ayudar, no para ofender, no para regar algo delante de la congregación o con otros hermanos o incluso con el líder que va a ser algo falso, algo mal. Y yo siento una gran responsabilidad porque de repente entre más hermanos podamos cuidar, entre más responsabilidad sea, es más vamos a estar podemos estar en el ojo del huracán por esto. La difamación es algo que mata a las personas, que hiere, que la lastima, ¿verdad? Legalmente la difamación, alguien te puede demandar y a la cárcel podemos ir, ¿verdad? Pero fuera de eso, pensando es cuánto podemos afectar en la iglesia por decir algo que no está bien, algo que no estamos seguros, y diciéndole de una manera que se convierte no solo en algo falso, sino que se convierte en un chisme, ¿verdad? Entonces, esto, pensemos un poquito, meditemos cómo hablamos, cómo está nuestro lenguaje, eh, cómo, si estamos difamando, si estamos, de repente se sale algo palabras que no están bien, si hay chismes, si hay cosas en nuestro ministerio
echemos un clavo del corazón antes de decir que a lo mejor otra persona lo provocó o si nosotros estamos participando en algún chisme, en alguna difamación o inclusive en nuestro lenguaje que cuando estamos enojados decimos cosas que no cuidamos, hermanos, Dios nos va a juzgar porque tenemos un ministerio que cuidar. Entonces, si ya estamos quebrantando por nuestra conducta, estamos cuidando nuestras motivaciones, echemos una barrida a nuestras palabras y purifiquemos nuestro corazón. Amén. Entonces, esto es una parte. Vamos a pasar a la otra que es precisamente, este, me faltó aquí, perdón, ok, ok, hablar para edificar cubre necesidades, perdón. Hablar para edificar cubre necesidades de otros. 1 Corintios 13, versículo 3. Dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Esto es muy importante. En verdad ya se me estaba pasando. Porque cuando yo converso, cuando estoy hablando con alguien y quiero ser reconocido, o de repente me ganan mis inseguridades, o de repente yo quiero ser aceptado, estoy pensando en mí. Y es muy fácil que precisamente termine no ayudando a los demás y haciendo cosas como el chisme o adulando, cosas que me van a hacer sentir bien a mí. Pero si yo amo, como dice aquí, si yo hago todo lo que puedo, soy capaz de hacer un montón de cosas, pero no tengo amor, no logro nada. Entonces, si yo estoy al contrario en mis conversaciones, pensando en los demás, solamente me concentro en pensar en ayudar a otros, entonces lo que estoy en mi conversación se vuelve en algo que estoy pensando en la necesidad, en cómo ayudar, buscaré reconocer cuando tenga que reconocer algo, reconocer y aceptaré precisamente mis responsabilidades si necesito tomarlo, ¿verdad? Escucharé, daré valor a lo que otra persona está hablando, preguntaré para verificar información. Preguntaré qué diferencia hay cuando uno ama y cuando no ama. Cuando no amas, ya quieres que termine la conversación. Cuando no amas, haces lo que, aunque sea lo correcto, y dices tal vez lo correcto, pero de una manera incorrecta. Una conversación sin amor tampoco tiene mucho sentido. A veces hasta somos duros, a veces decimos la verdad. Yo me he visto en situaciones donde soy muy rígido, donde yo soy de la vieja escuela, hermanos. Tengo 35 años en la fe y a veces he regañado, a veces diciendo la verdad, pero sin amor, y eso ofende también. Entonces, si realmente nosotros nos enfocamos en amar, no solamente cuidaremos lo que hablamos, lo que hemos hablado hace un momento, sino también buscaremos la manera de trasladarlo de una manera diferente a nuestros hermanos. Ciertamente, hay hermanos que no son fáciles, como yo tampoco soy fácil. Yo no he sido fácil para muchos hermanos. Y a veces nos vamos a encontrar con hermanos en dificultades o en situaciones serias, pero busquemos amar, amar, y eso nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de conversar, a poder ser profundos, a poder preguntar para buscar información antes de sacar conclusiones. Y entonces nuestras palabras se van a transformar en ayuda idónea, en ayuda en mejor para otros hermanos. Antes de hablar, saber escuchar, ¿no? También otra cosa. En fin, el amor cuánto produce, ¿no? Podríamos seguirnos aquí de muchas maneras, nuestro tipo de conversación que necesitamos tener, escuchar más, ¿verdad? Que hablar, en fin, ¿verdad? Entonces, y definitivamente tomar la responsabilidad de nuestras acciones. En Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Jesús quiere hacer la obra en nosotros, pero nosotros tenemos que ser humildes para aceptar esa obra, para que Dios siga trabajando. Si nosotros no tomamos responsabilidad, no, nuestro horizonte se va a empequeñecer, nuestros lados ciegos se van a aumentar y entonces no voy a ver los lados flacos que tengo. Tengo que ser humilde
para que Dios entre en mi corazón, para que siga haciendo esa obra en mi corazón. Necesito ser vulnerable, humilde, reconocer cuando me equivoco, reconocer cuando las cosas no están bien, cuando he dicho algo que no está bien, cuando en las prédicas, ¿no? Qué tan importante es esto, las palabras que uso, lo que predico, cuando pido perdón, qué tan importante en esto es llenarme de memorizar escrituras, llenarme de Dios, estar en cerca de Dios y entender que no es un juego cuidar a un hermano o lo que estamos haciendo aquí. Hermanos, es bien importante que pidamos ayuda dentro de tomar la responsabilidad. Es muy importante el poder, el discipulado. Es muy importante que tengamos un mentor, alguien con el que estemos hablando, alguien con el que estemos confesando, alguien con el que estemos también tratando nuestras palabras, ¿verdad? Nosotros, a mí me ayuda mucho el poder abrí mi corazón como discipulador y mira que luego me pone unas buenas regañadas, pero qué bueno, qué bueno, porque yo considero que soy alguien que necesita mucho progresar en cómo digo las cosas. A veces no se entiende como yo digo las cosas, no soy tan profundo y reconozco que en esto mucha preparación, mucho saber transmitir lo que quiero transmitir. O sea, qué tan importantes son nuestra lengua, qué tanto es y tan importante es saber transmitir y también ser vulnerable, tomar nuestra responsabilidad y dejar que también Dios obre a través de su espíritu en lo que hablamos, ¿verdad, hermanos? Entonces, esto es el líder y su lengua. Este es el capítulo 5 de nuestro libro. Ya tú vas a poder leerlo y profundizarlo más. Vamos a pasar al líder y la veracidad, que es el otro capítulo, el líder y la veracidad. Eh, Como hemos hablado, en la manera de hablar y nuestra cultura, híjoles, está impregnada de maldad, está impregnada de un montón de egoísmo y de orgullo, ¿verdad? Pero es algo cotidiano, la mentira, la lisonja, todo eso que hemos hablado ahorita, la falsedad, ya es algo cultural en las familias, ¿no? Ves bien triste que luego los hijos hablando como ofensas, groserías bien fuertes con los padres en las mismas casas, ofendiéndose, diciendo groserías. Pero así es, ¿no? En el trabajo e incluso en la iglesia a veces las conversaciones no son tan buenas. Entonces, algo que ya es natural y cómo desde niños aprendemos a mentir. ¿No? El autor, aquí el autor del libro comenta que en Gran Bretaña se hizo una encuesta realizada en una encuesta de las mentiras que dice una persona en el día. Entonces los resultados revelaron que una persona promedio dice 20 mentiras al día. Y estaba yo viendo en internet que en Estados Unidos una encuesta reveló que personas mentían hasta 200 veces al día. Entonces imagínate, ¿no? Ahora, ¿cómo será en México, no? ¿Cómo será en Tepic, en Zacatecas, en Rosarito y más profundamente, cómo será en nuestras vidas? ¿Cómo será en tu casa? ¿Cuántas mentiras se dicen en el día? Wow, eso estaría tremendo, ¿no? Porque pudiéramos, el autor decía, tener una grabadora, ¿no? Tener una grabadora y que te grabe cómo sería tu conversación, cuántas mentiras pudieran grabar y que me pasen, ¿no? Imagínate el domingo que voy a predicar, pero antes de predicar, a ver todo lo que has dicho, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Entonces, qué lejos a veces estamos de la expectativa de Dios, hermanos. Qué llamado tan increíble nos hace de poder, eh, eh, de poder cuidar como hablamos y de poder ser verdaderos, ¿no? Vamos a las Escrituras, en Efesios 4:25 dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. En el capítulo pasado hablamos de la manera de hablar de una persona, ¿verdad? De la manera que a veces no cuidamos. Pero aquí se está hablando de algo, de decir la verdad, de decir la verdad y decirle en amor, de no permitir la mentira en nuestros corazones. Entonces es una orden, es una orden. Dios odia la mentira porque Satanás es el padre de la mentira, dice en Juan, ¿no? Del Evangelio de Juan. En Proverbios 12:19 dice, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Entonces,
edificar sobre algo que no está bien fundamentado es como edificar en la arena, ¿no? Entonces, las mentiras no edificamos nada. Entonces, ¿qué tan verdadero es el no solo ya lo que hablamos, sino lo que edificamos, ¿verdad? Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo. Nosotros nos volvemos confiables cuando somos verdaderos. Entonces dice, pero las mentiras pronto se descubren. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces estas escrituras hablan de que primero es un mandato no mentir, de que mentir es como edificar sobre arena y esta última de Apocalipsis es que hay consecuencias eternas por mentir. ¿Y por qué mentimos? ¿Por qué no decimos la verdad? Porque obviamente hay muchas circunstancias, ¿verdad?, que nos llevan a mentir. Primero, pues es una solución fácil para pasar, para salir del paso, ¿no? O sea, ofrece un escape rápido, ¿no? Llegué tarde porque se ponchó la llanta, ¿no? Ese ejemplo lo pone el autor, tuve una ponchadura, ¿no? Y de repente alguien se acomide y, pues yo te ayudo a desponcharla, ¿no? Aquí se dice así, ¿no? Te pica desponcharla. Y luego tienes que, híjole, pues como no era eso, pues ya tengo que sumarle otra mentira. Y ya se vuelve una conversación muy fea, ¿no? Tuve un compromiso de imprevisto, ¿no? Pues lo que pasa es que me quedé dormido, ¿no? Y no, tuve un compromiso y ya no llegué, ¿no? Entonces, en vez de ser honesto, ¿no? Y decir no me di el tiempo, perdón, se me olvidó la cita, ¿no? O sea, ser honesto, la honestidad es muy importante y refuerza nuestra velocidad. Aunque nos busquemos problemas, ¿no? Aunque de repente alguien nos llame la atención, aunque arriesguemos el trabajo inclusive, pero es muy importante, ¿verdad? No una solución fácil solamente para salir de algo rápido, ¿no? El quedar bien. ¿Cuántos de repente hemos mentido ay, voy a orar por ti, ¿verdad? Y ni te acuerdas, ¿no? Ni me acuerdo, ¿no? Como, qué bien te ves, ¿no? Y pues por dentro dices, ay Dios, hay que ayudar a este hermano, ¿no? Entonces, ¿por qué no ser honestos, ¿no? Porque te puede hablar en amor, ¿verdad? Esto sabe delicioso, ¿no? Cuando le dice, mira, qué rico sabe esto. Y dices, ay Dios mío, le falta sal o X, ¿no? Entonces, por quedar bien a veces mentimos y son pequeños detalles que hacen grandes cosas, ¿verdad? Y nos insensibiliza el corazón. Otra muy importante, no queremos confrontar. Cuando vemos que algo está mal y no lo decimos o lo dejamos pasar o le decimos, está bien y ya para que se vaya o para que, pero sabemos que algo no está bien. Entonces, eso se llama cobardía, no querer confrontar, dar más importancia a la relación que a la verdad. Entonces, no está bien, necesitamos amar la verdad, necesitamos amar y obviamente volvemos al punto, amarla con amor, ¿verdad? No espetarla, no aventar la verdad. Es diferente decir, lava los trastes, ¿no? O sea, o no lavaste los trastes, ¿no? Queriendo confrontar. Pero otra cosa es, mira, sería bueno que lavaras. O sea, la manera del decir, la manera de hablar, ¿no? Todos estamos confrontados por esto, ¿no? O simplemente a veces nos quedamos callados, no decimos nada, ¿no? Pero también pecamos, el pecado de omisión, ¿verdad? Está en Santiago, no está bien, también eso es mentira. Entonces, seguimos, ¿cómo mentimos? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué mentimos? Pero ¿cómo mentimos? Mentiras directas, ¿no? Mentiras obvias, ganar dinero, conseguir un trabajo, conseguir al cliente, ¿verdad? En mi caso, las ventas o simplemente por socializar, cuántos falsifican documentos, mentiras muy obvias que sabemos que están mal, ¿verdad? ¿Cómo mentimos? Las exageraciones, ¿no? Las adulaciones, híjole, te estuve esperando todo el día, ¿no? O estuve ahí, no es así, exagerado. Exageraciones también es mentira, ¿no? A la familia, es muy importante cuando los hijos, ¿verdad? No, dentro del entorno familiar, ¿no? ¿Cómo llegué? No, pues te trajo la cigüeña. Y a lo mejor nos reímos, pero ¿cuántos hemos caído en eso, ¿no? Yo
Hasta hace rato le dije a mi hijo, oye, ¿cómo? Con los Reyes Magos, ¿no? O con el ratón de los dientes. Yo creo que desde ese punto necesitamos, que suena muy inocente, ¿verdad? Suena muy básico, pero ¿cómo podemos construir una familia sin mentiras? Desde chiquitos necesitamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, o te llevará el coco, ¿no? Si no te, escuchamos eso en la calle, ¿no? Si no obedeces, te va a llevar el coco, va a venir quién sabe quién, y que te va a llevar. O sea, enseñamos a los hijos a mentir, ¿verdad? O el famoso cobrador que llega y dice, ah, dile que no estoy, ¿no? Cosas así dentro de la familia, ¿verdad? Las falsedades que ya hemos hablado, ¿no? Ahí estaré, nunca llegas, mañana te pago y, ¿no? Y la deshonestidad también, ¿no? La deshonestidad de cómo deformar la verdad o no decir la verdad completa, ¿verdad? No decir realmente lo que es, no ser abiertos, me siento mal contigo por algo y ser profundos, no especificar y todo esto necesitamos aprender a tratarlo en un ambiente espiritual, o sea, qué tan importante es entender esto espiritualmente. Porque si desglosamos esto, lo profundizamos en la gente que dirigimos, en la gente que amamos, en la gente que queremos llevar a Dios, qué tan importante es que analicemos. Estamos llevando un buen curso en los viernes, los líderes. Aquí está Charlie, está Chuy, estoy yo, y con Fernando Ávila, cosa que agradecemos un chorro, siempre eres muy creativo y siempre le anda buscando para edificarnos. Y estamos hablando justamente de un curso de cómo ayudar, cómo relacionarnos, cómo de consejería, cómo ayudar. Híjole, a mí me ha ayudado muchísimo. Y todas estas cosas, el cómo las decimos, el cómo las trasladamos, el cómo cuidamos a la gente que nos está escuchando, es un paso que necesitamos que dar espiritualmente. Se suena mucho, tal vez suena tremendo, obviamente pasa nuestros límites, yo pienso pasa mis incapacidades o mis capacidades se extralimitan, pero por eso tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos y somos creados para relacionarnos, hermanos. Entonces, qué tan importante es que podamos depender del Espíritu y amar a las personas y profundizar en estas cosas en nuestros hermanos, no para criticarlos, señalarlos, juzgarlos, sino para bien. Primero nosotros, analizarnos cómo estamos y desafiarnos y pedir ayuda para este, sacudir lo que estamos mal, edificarnos, pero también ayudar a otros. En eso estamos. Y qué increíble aventura es el cristianismo, porque nos ayudamos, no seremos perfectos, no lo seremos, pero nos ayudamos a completarnos unos a los otros, ¿verdad? Entonces, ser veraz en la familia. Ahora, ¿cómo construimos esa verdad en nosotros? ¿Cómo le hacemos? Ya nos echamos demasiados, piedras, ¿no? Demasiadas cosas que necesitamos cambiar, pero ¿a cómo construir la, 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 la veracidad de nuestros corazones, en la familia? Entonces, qué increíble es que en la familia tenemos la oportunidad de poder tener nuestros devocionales familiares entre el esposo, la esposa. Yo meditaba en algunos, también Fer Ávila habla de cuatro pilares de una matrimonio, ¿no? Que es entre la relación con Dios, el dinero, la intimidad y la buena comunicación. Entonces, qué tan importante es incentivar la comunicación en conversaciones profundas, en el ánimo, la relación del papá con los hijos, el esposo, la esposa, en las mesas redondas que podamos conversar de alguna escritura o de alguna inquietud o de algún conflicto. Qué importante porque ahí practicamos la honestidad, el pedir perdón, el alegrarse de repente de noticias increíbles, de que si hay reprensión, porque en la familia hay reprensión, entrenamos la reprensión en amor. O sea, qué increíble que podamos en el núcleo familiar y luego modelar hacia la iglesia. Entonces es increíble en el trabajo, ¿verdad? La honestidad, el ser humilde, reconocer cuando nos equivocamos, cuando llegamos tarde, cuando hay situaciones, hablar un desacuerdo en amabilidad, modelar también el dominio propio en el trabajo es muy importante. Cuando no seguimos el juego de alguien que miente o que defraude también, el decirle la verdad a un cliente, el poder esforzarnos, aunque pierda la venta. A mí se me han perdido ventas por
por decir la verdad o por no exagerar el producto, etcétera. Yo soy vendedor, yo vendo seguros en mi trabajo. Entonces, ¿qué tan importante y confiable nos volvemos cuando decimos la verdad, lo que significa, lo que es un producto, ¿verdad? Y obviamente en la iglesia, liderazgo en la iglesia, lo que hemos estado hablando, ser muy sensibles en lo que decimos y cómo decirlo, cómo ser veraz en la información que damos. La información, a veces hay que ser honesto, ¿no? Sabes que no sé cómo ayudarte, no sé, yo estoy ya en el límite o no sé, hasta algunas, al momento buscamos escrituras y de repente sacamos de la manga o queremos quedar bien. No tenemos que ser los super espirituales y ser honestos, ¿verdad? Y dar información confiable, ¿no? Esto sé o esto es porque estoy seguro, esto no estoy seguro y que la gente confíe en ti, ¿verdad? Reuniones, cancelaciones, ¿verdad? La predicación, qué tan importante lo que predicamos, que nos aseguremos de las charlas bíblicas que damos también, o sea, estemos seguros de lo que estemos creyendo, de lo que estemos informando. La transparencia también, bien importante, que seamos transparentes, y desde como líderes de iglesia, ¿no? En las cuentas, en el dinero, como líderes de charla, hermanos, en lo que organizamos, ser muy confiables en lo que, la información que damos, no retener información innecesaria. O sea, esto es ser muy transparente, el manejo de la prudencia es bien importante porque en nuestra posición de liderazgo, hermanos, eh, se da a malas interpretaciones o finalmente no somos prudentes para manejar la información. Entonces, hay que enseñar a saber comunicar y lo que es confidencial, ¿verdad? Y lo que no es, en fin, o sea, es un desafío, ¿no? Es todo un desafío. Tomar mi responsabilidad cuando debo tomarla, que es otra cosa que ya hemos platicado, ¿no? Comprender cuando hay que reconocer nuestras responsabilidades en algún hecho, no buscar culpables, esa es parte de la veracidad, que seamos, confrontemos lo que nosotros, nuestras necesidades y poder, confrontar lo que necesitamos confrontar. Ya me tardé un poquito, hermanos, son 8:15, está un poquito largo esto. Ya vamos a terminar. Los beneficios de la veracidad. Los beneficios, qué increíble es esto esta escritura de Juan 14:6. Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. La confianza es lo más increíble que podemos tener y lo que podemos, la bendición, que alguien que confía en nosotros. O sea, si nosotros vemos a Jesús, confiamos en lo que Él dice, ¿verdad? Y cuando vemos esta promesa, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Confiamos que Él dijo la verdad, nos aferramos a esas sus promesas y eso nos da vida, eso nos da fe. Entonces, imagínate la confianza que Jesús sembró, que Jesús demostró en la tierra y nos llama a ser gente confiable. Si nosotros decimos la verdad y nos aferramos, tal vez nos equivocaremos, pero si reconocemos cuando estamos mal y reconocemos a los hermanos que dirigimos, somos humanos y nos equivocamos y todo el mundo lo sabemos, procuraremos no hacerlo, pero nos volveremos confiables. Bueno, la confianza es el beneficio de la velocidad. Entonces, para terminar el camino hacia la veracidad, muy rápidamente. Híjole, primero comprometernos, ¿no? Mateo 5:37. Siempre, simplemente di sí, lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Comprometámonos con la verdad. Comprometámonos con las cosas verdaderas, el amor, nuestra, nuestras convicciones, nuestros principios. Y es un camino que recorrer como la montaña, pero al final vamos a llegar a la nieve, ¿no? Vamos a llegar a las bendiciones. Es muy importante la confesión también en primera de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es bien importante, tomar una buena oportunidad de reflexión y de repente limpiar nuestros corazones cuando hemos dicho algo mal, algo que no está bien, reconocerlo. Yo he lastimado hermanos, yo he ofendido, yo he estado de repente a mi esposa o a mi hija también, he sido rudo, en fin.
yo debo confesar, pedir perdón, arrepentirnos realmente, ¿verdad? Y eso me va a ayudar a temer a Dios y a ir hacia la verdad. Dirigir el corazón hacia Dios. En Lucas 6:45 ya leímos, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces, ir hacia allá, construir un corazón verdadero y pedir ayuda, ¿no? Siempre el discipulado es increíble para poder ayudarnos en nuestros puntos ciegos en esta parte. Memorizar las palabras de Dios, ¿no? He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Nos ayuda mucho el memorizar escrituras y obviamente saber esperar, tener paciencia. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Desde la clase, hermanos, son los dos capítulos. Estamos ya casi en la recta final. Esta es la tarea. Voy a poner la clase la vamos a mandar mañana. Este, em, Son dos cuadros que tienen la página 137 y 170 al 172 de los dos capítulos que vimos hoy. Y nos va a ayudar mucho a reflexionar cómo estamos nosotros, evaluándonos personalmente en nuestro corazón en cuanto a la veracidad, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Preguntar al cónyuge, ¿no? O el discipulado, los mismos cuestionarios para ti. ¿Qué significa esto? Que el mismo cuestionario tú lo vas a resolver, pero ahora tú le vas a preguntar cómo te están viendo, cómo te está viendo tu esposa. Esto es increíble. ¿Cómo me está viendo mi esposa? ¿Cómo te está viendo el discipulador que te conoce más? Y, y, y cómo, en qué áreas tal vez, qué puntos ciegos que no vemos, ¿no? Va a ser increíble poder resolverlo para nosotros mismos. Memorizar Efesios 4:29 y recítalo a otra persona, ¿verdad? Cuiden lo que dicen, ¿verdad? Palabras buenas y oportunas que edifiquen. ¿En qué áreas de la vida pienso en mi cultura? ¿En qué áreas de la vida pienso que mi cultura tolera la mentira y aprecia la verdad? O sea, ¿en qué áreas en la cultura en que vivimos se tolera la mentira y aprecia la verdad? ¿En qué punto? Y dice, ¿cómo afectan mis convicciones de ese tipo de cultura? Nosotros nos absorbe la cultura, a veces nos dejamos llevar por la cultura, somos parte de la cultura y nosotros estamos fundando otra cultura que es la de Cristo. ¿Qué tanto nos afecta en lo que vivimos en nuestras convicciones, ¿verdad? Esas son las tareas y estudia el capítulo 5 y 6 del libro. Amén, hermanos, nos llevamos un poquito, creo que más de tiempo.